Midoriya caminaba de regreso a su asiento en el estadio. La parte de los primeros años había terminado oficialmente, por lo que la multitud se estaba dispersando hacia las gradas y actividades ubicadas fuera del estadio. Afortunadamente, la bolsa de Midoriya no había sido robada. Pero eso no mejoró su estado de ánimo. No puedo creer que Shinzo no haya aceptado convertirse en un villano, pensó amargamente Midoriya mientras colgaba su mochila amarilla sobre sus hombros. Empezó a salir del estadio, siguiendo el flujo de gente. En realidad no esperabas que dijera que sí, ¿verdad? No. No lo hice. El esfuerzo que puso en el festival deportivo demuestra lo mucho que está tratando de ser un héroe. No hay manera de que se hubiera convertido en un villano. Entonces, ¿por qué le preguntaste si ya sabías que iba a decir que no? Quiero un amigo. Tal vez ni siquiera un amigo, solo alguien en quien pueda confiar. Las personas en las que realmente puede confiar son muy pocas en el negocio de los villanos. La soledad y ser un villano van de la mano. ¿Todavía crees que eres feliz siendo un villano? Ser un villano no se trata de ser feliz. Se trata de vengarse del mundo porque te falló. Vengarte de los héroes porque te fallaron. Por eso soy un villano, no porque quiera ser feliz. Hay más en la vida que la venganza. Midoriya estaba tan sumido en sus pensamientos que ni siquiera se dio cuenta de a dónde iba. Antes de darse cuenta, estaba caminando por un camino muy transitado. Había gente, gente, por todas partes y Midoriya ni siquiera podía ver dónde estaban las puertas azules de UA. Tampoco podía ver a los héroes profesionales mirándolo. A pesar de usar su máscara y chaqueta, algunos de sus rizos verdes todavía sobresalían de debajo de su capucha. Eso fue casi suficiente para identificarlo. Midoriya sintió una mano pesada sobre su hombro y se giró con cautela para ver de quién era. Estaba de pie cara a cara con Deatams. Midoriya maldijo internamente. Oye chico, ¿podrías quitarte la máscara por mí? No fue un pedido. Metros Lady y Kamui Wops venían detrás de él. Midoriya hizo lo único que se le ocurrió. Por supuesto. No hay problema, dijo alegremente, alcanzando su máscara. En el momento en que comenzó a tirar hacia abajo, giró y golpeó la garganta de Deatams con mucha fuerza. Deatams se atragantó un poco y su agarre en el hombro de Midoriya se aflojó. Midoriya salió corriendo entre la multitud, con Metros Lady y Kamui Wops persiguiéndolo. Metros Lady no puede usar su peculiaridad aquí. Es demasiado grande y correrá el riesgo de dañar a las personas y la propiedad. La peculiaridad de Kamui Wops también ocupa mucho espacio, por lo que no puede usarla de manera efectiva en grandes multitudes como esta. Tampoco puede usarlo para contenerme si no puede verme. No creo que tenga que usar mi nuevo dispositivo para escapar. Midoriya escuchó a Kamui gritar por sus comunicaciones. Hemos visto a un villano. Deku de la USJ se ha infiltrado en el festival deportivo. Solicitando refuerzos. Midoriya se abrió paso entre la multitud, usando su velocidad a su favor. Metros Lady y Kamui lo estaban perdiendo. Vuelve aquí, estúpido villano, gritó Metros Lady sobre la multitud, frustrada porque no podía usar su peculiaridad para ayudar. Midoriya vio las puertas azules de UA y comenzó a dirigirse hacia ellas. Eran su salida, su vía de escape. Eso fue, hasta que un enorme muro de hormigón se levantó en su cara. Maldita sea. Solo quiero salir de aquí. Midoriya se giró y vio a Cementos levantando sus brillantes manos verdes del concreto. Metros Lady, Kamui y Deatams aparecieron detrás de él. Los profesionales observaron la cicatriz en el rostro ahora revelado de Midoriya. Las personas que habían estado comprando con entusiasmo un momento antes ahora observaban la conmoción con los ojos muy abiertos. Este es el final para ti, villano, dijo Cementos, ven en silencio si no quieres salir lastimado. Eso es una estupidez para decir. Realmente no entiendes cómo funciona la mente de un villano si crees que esa línea usada en exceso logrará algo, dijo Midoriya con confianza. No estaba dispuesto a ser derribado por un grupo de héroes buenos para nada como este. Los héroes parecían un poco desconcertados por su confianza, pero perseveraron de todos modos. Por favor, solo ríndete. No queremos pelear, dijo Kamui. Yo tampoco quiero pelear. No es realmente lo mío, dijo Midoriya. Pero que me atrapen no es una opción para mí. Midoriya arrojó una de sus pequeñas bombas de mármol a una familia de 3, que había estado tratando de alejarse de la escena sin ser notados. Midoriya sabía que los héroes detendrían la bomba. Por eso eran héroes. Efectivamente, lo hicieron. Cementos encerró la canica explosiva en concreto y Kamui sacó a la familia del camino usando la madera de su cuerpo. Pero la bomba nunca explotó.
Es un señuelo. Él solo está tratando de distraernos, exclamó Cementos. La bomba había sido falsa, solo para distraer a los héroes el tiempo suficiente para que él escapara. Midoriya no quería lastimar a nadie. Para cuando los héroes volvieron a centrar su atención en el villano, no se le veía por ninguna parte. Midoriya se estaba riendo dentro de su cabeza mientras corría entre la multitud. No puedo creer que hayan caído en algo así. Metros Lady y Death Arms deberían haberse dado cuenta de que sus peculiaridades son ineficaces contra los explosivos. Deberían habérselo dejado a Cementos y Kamui, y centrar su atención en mí. Pero no. Son solo un grupo de profesionales egocéntricos que no pueden ver el panorama general. Los héroes comenzaron a perseguirlo nuevamente y comenzaron a ganarle. Midoriya apenas pudo esquivar múltiples muros de concreto que surgieron en su camino. Se dieron cuenta de que se dirigía a la entrada de la UA y pudieron desviar su camino de allí. Tonterías. Puede que tenga que usar el nuevo dispositivo. Escuchó a los héroes acercarse detrás de él, por lo que se metió en un área sombría entre dos gradas. Había menos gente en esta zona del festival. Los héroes pasaron corriendo junto a él, pero Kamui se detuvo y miró a su alrededor. Esperar. Ya no puedo verlo corriendo delante de nosotros. Podría haberse desviado hacia un lado o estar escondido, dijo Kamui. Oh, intervino Metros Lady, sigue corriendo y lo estamos perdiendo. Midoriya decidió hacer su movimiento. Salió corriendo de su escondite con una loca cantidad de velocidad. Los héroes apenas se habían dado cuenta de que estaba allí hasta que estuvo justo detrás de ellos. Midoriya volteó sobre la cabeza de Cementos. Por una fracción de segundo, Midoriya cayó boca abajo justo enfrente de Cementos, quien levantó las manos un poco sorprendido. En esa fracción de segundo, Midoriya colocó su dispositivo en las manos de Cementos. Midoriya se retorció en el aire y aterrizó de pie frente a los héroes. Kamui envió sus ramas retorcidas para capturar a Midoriya, quien saltó fuera del camino. De su bolsillo, Midoriya sacó una pequeña placa de metal del tamaño de una tarjeta con múltiples botones pequeños. Quédate ahí y deja de moverte si quieres que Cementos conserve sus manos y su peculiaridad, amenazó Midoriya. Los profesionales se congelaron de inmediato. Los transeúntes inocentes también se congelaron, sin saber qué hacer con la situación. Cuando la gente comenzó a darse cuenta de que Midoriya era Deku, comenzaron a alejarse de la escena lo más rápido posible. Unos cuantos valientes, o estúpidos, se escondieron detrás de las gradas para filmar el evento con sus teléfonos. Cementos miraba el dispositivo que tenía en las manos. Había 10 pequeñas cosas de orbe de metal, una para cada nudillo, que tenían pequeñas clavijas. Estas clavijas se clavaron debajo de su piel y unieron los orbes a sus nudillos. Un poco de sangre goteaba de sus manos. Cementos gruñó de dolor y levantó la vista de sus manos hacia Midoriya. ¿Qué es esto? No intentes quitártelos. Es imposible sin arrancarte los tendones, dijo Midoriya, lo que hizo que los ojos de los profesionales se abrieran de par en par. Cada uno de esos orbes en tus manos es una bomba. Hay suficiente poder en cada uno de ellos para volar tu dedo y parte de tu palma. Si las 5 bombas estallan en una mano, digamos que no saludarás a nadie en el corto plazo. Los héroes jadearon horrorizados. ¿Este adolescente era capaz de hacer un acto tan atroz? Era solo un niño. Sin mencionar que no puedes usar tu peculiaridad sin tus manos, agregó Midoriya. Lo dijo con un tono frío y confiado, pero por dentro no le gustaba mucho. Prefiere destrozar la confianza de los héroes con palabras que destrozarles las manos con explosivos. Pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. ¿Cómo sabemos que esto no es solo otro señuelo? Preguntó Death Arms, agitado. ¿Sí? Podrías estar engañándonos de nuevo, dijo Metros Lady. Oh, eso hizo enojar a Midoriya, y era obvio en su voz. ¿Quieres que le vuele el dedo meñique solo para probar un punto? Los héroes vacilaron, la incertidumbre grabada en sus rostros. Dios, estúpidos héroes, continuó Midoriya enojado, ni siquiera pueden saber si alguien está hablando en serio sobre una amenaza o no. Eso le costará la vida a personas inocentes en el futuro. Si realmente te preocupas por ayudar a las personas, te esforzarías más por comprender a un villano, no solo por detenerlo. Los héroes se quedaron allí, un poco confundidos, un poco enojados y un poco asustados de Midoriya. Así es como va a ir, dijo Midoriya en un tono autoritario, voy a empezar a caminar hacia la salida, y ustedes no van a hacer nada. Una vez que esté a salvo fuera de UA, desactivaré las bombas en las manos de Cementos. De esa manera nadie sale lastimado.
Los héroes apretaron las mandíbulas y los puños, no contentos con la idea de dejar que Midoriya se marchara impune. Aizawa me ha hablado de ti, dijo Cementos, centrándose en Midoriya, en la USG, trataste de evitar que Shigaraki lo matara, y llegó al punto en que Shigaraki amenazó con lastimarte. Si pones tanto esfuerzo en salvar a alguien contra quien estás luchando, entonces no eres un verdadero villano. No eres un asesino. Shigaraki amenaza con lastimarme todo el tiempo, replicó Midoriya, eso no es nuevo. Y tienes razón, no soy un asesino. Pero explotarte las manos no es un asesinato. Simplemente dolerá mucho. Cementos entrecerró los ojos, tratando de descifrar a Midoriya. Por favor, créeme, casi suplicó Midoriya, no quiero lastimarte. Estaba al borde de la desesperación porque realmente no quería lastimar a Cementos, pero también enojado porque todavía no sabían si estaba hablando en serio o no. No creo que seas mentalmente capaz de hacerme daño, dijo Cementos con confianza, eres solo un niño. Se puso en posición de pelea. Los otros héroes hacen lo mismo. Midoriya suspiró. Intenté advertirte, empezó a bajar el dedo sobre un botón en la pequeña placa de metal. Justo antes de presionar, vaciló. No quiero hacer esto. Pero tienes que. Ya has cruzado esta línea. Y así lo empujó. La bomba en el dedo meñique derecho de Cementos explotó con un estruendo. La sangre salpicó el hormigón. El héroe profesional gritó de angustia mientras miraba su mano. Su dedo meñique había desaparecido por completo, al igual que una buena parte de su palma. La sangre goteaba espesamente de su mano. Midoriya tuvo que mirar hacia otro lado cuando sintió una oleada de emociones. No eran buenos sentimientos. Era como una mezcla de vergüenza, asco y remordimiento, pero rápidamente los derribó. No había lugar para las emociones en un trabajo como este. Sin embargo, no pudo reprimir su culpabilidad mientras observaba el rostro de Cementos contraerse de dolor. Los otros tres profesionales corrieron al lado de Cementos, sorprendidos de que Midoriya realmente hubiera cumplido con lo que dijo. Realmente desearía que me hubieras escuchado, dijo Midoriya con tristeza. Death-Arms miró enojado a Midoriya. Eres un verdadero villano, de acuerdo. Lo peor de lo peor. Los ojos de Midoriya se abrieron un poco ante esas palabras. ¿Crees que disfruto haciendo esto? Preguntó Midoriya. Intenté advertirte. No quería lastimarlo. Pero ni siquiera podía saber si realmente iba a hacerlo o no. Los héroes no creyeron ni una palabra de lo que dijo. A sus ojos, no era más que un villano podrido. Era tan frío de corazón como cualquier otro. Me iré. Cuando esté fuera de UA, desarmaré las bombas, dijo Midoriya, dándose la vuelta para alejarse. Necesitaba escapar antes de que aparecieran más profesionales. Los héroes no tuvieron más remedio que quedarse allí y ver cómo se iba Midoriya. Si hacían algo, se arriesgaban a que Cementos perdiera otro dedo o mano. Midoriya comenzó a correr hacia la salida. Ahora, no solo estaba tratando de escapar de UA, sino también de lo horrible que acababa de hacer. La gente lo miraba con recelo cuando pasaba, pero corría demasiado rápido para ser identificable. Midoriya siguió corriendo una vez que estuvo fuera de los muros de UA. Pulsó un interruptor en el lado de la placa de metal. De vuelta en UA, las clavijas se retrajeron dentro de los orbes y cayeron de las manos de Cementos. Se enviaron más profesionales en busca de Midoriya, pero no pudieron encontrar nada. Cementos recibió primeros auxilios. No mucha gente puede decir que solo tiene 9 dedos, y ahora Cementos era uno de ellos. Midoriya no pudo conciliar el sueño esa noche. Nadie estaría en desacuerdo con que All Might era un idiota. En primer lugar, era un profesor horrible. Le costaba recordar los nombres de los estudiantes. No podía concentrarse en la lección. Incluso si permanecía concentrado en la lección, los estudiantes estarían demasiado confundidos para hacer su tarea correctamente. No ayudó que su límite de tiempo se acortara aún más después de la USG. La clase 1A era la única clase a la que podía mostrar su verdadera forma. En segundo lugar, había provocado que uno de los chicos más amables del país se convirtiera en un villano frío y manipulador. Quiero decir, se necesita un tipo especial de estupidez para hacer eso. ¿Qué tipo de héroe número 1 simplemente aplasta los sueños de un niño y luego se va como bueno? Tengo cosas más importantes que hacer que asegurarme de que este adolescente todavía esté mentalmente estable después de arruinar su vida. Por último, y esto era probablemente lo más relevante en este momento, no podía elegir un maldito sucesor. Había estado enseñando a todos los estudiantes del curso de héroes en los 3 años.
Había estado pasando un poco más de tiempo con la clase 1, porque en secreto le gustaban más, porque necesitaban más ayuda después de ser atacados por villanos. Pero a pesar de todo eso, no pudo encontrar a alguien digno del poder de One for All. De acuerdo, aún no había hablado con Mirio Togata. Night había sido bastante firme en el poder que iba a él. Pero para All Might, no parecía que Togata necesitara el poder. Era increíblemente fuerte con solo su propia peculiaridad, lo suficientemente bueno como para ser uno de los 3 grandes. Así que All Might estaba en un aprieto. ¿Le da One for All a Togata, como quería Night? ¿O sigue buscando a alguien que realmente cree que sería el sucesor perfecto? No es que All Might supiera cómo sería un sucesor perfecto. Simplemente pensó que lo sentiría o sentiría cuando los conociera. Tsukauchi le había contado a All Might sobre las múltiples peculiaridades de Nomu y sus interacciones con Midoriya después de que su madre se despertara. All for One era parte de la Liga de Villanos, de alguna forma o forma. Solo una cosa era segura, se le estaba acabando el tiempo y tenía que elegir a alguien. El incidente en el Festival de Deportes tuvo varias apariciones en las noticias. Esos vídeos filmados por las almas valientes y estúpidas habían obtenido muchas vistas. Mucha gente los había visto, incluido Shigaraki. Cuando Midoriya fue a dejar sus notas sobre 1A y 1B en el bar, Shigaraki le gritó por ser un idiota. En primer lugar, no debieron haberte atrapado. Se supone que eres bueno en el sigilo. En segundo lugar, ¿a quién le importas y un héroe sin valor resulta herido o no? Podrías haberle volado las manos. ¿Por qué no lo hiciste? Shigaraki había gritado. Entonces no habría tenido influencia para escapar. Nada habría impedido que me arrestaran. Midoriya había replicado. TCH, ¿quién es él para hablar de ser un idiota? Él es el que quería matar a Eraserhead sin ninguna razón, pensó Midoriya mientras caminaba por la calle de regreso a su apartamento sin ventanas. Era bastante temprano en la mañana. El sol acababa de salir, así que nadie estaba afuera. Esta fue una de las pocas veces que Midoriya pudo caminar con seguridad por la calle y no por los tejados. Tenía los auriculares puestos y escuchaba música a un volumen bastante alto. Últimamente había estado escuchando más canciones de hard rock. No estaba dañando su audición en absoluto, mientras caminaba por la calle tranquila, disfrutando del raro momento de paz mientras el cielo se aclaraba lentamente, algo al costado del camino llamó su atención. No era un cadáver ni una bolsa de joyas ni un gatito perdido ni nada dramático por el estilo. Era una guitarra, parecía que acababa de ser arrojado al lado de la carretera. Estaba bastante rayado, pero no estaba agrietado ni roto en ninguna parte. Solo una cuerda permaneció intacta, el resto se había roto. Su correa de cuero estaba deshilachada y rota en varias áreas. Pero la guitarra tenía un hermoso diseño alrededor de su boca. Fue sutil, pero aún notable. Parecía tejer vides de glorias de la mañana. Midoriya miró a su alrededor para ver si alguien estaba buscando la guitarra. Si hubiera visto a alguien, habría huido de inmediato. Pero como no había nadie cerca, y parecía que nadie había tenido la guitarra en mucho tiempo, tomó la guitarra y comenzó a llevarla con él. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué soy yo haciendo? No tengo tiempo para tocar instrumentos mientras soy un villano. Pero aún así no soltó la guitarra hasta que estuvo de vuelta en su apartamento. Lo colocó contra una pared, y luego se dejó caer en su cama y se quedó mirando el instrumento como si fuera algún tipo de tecnología extranjera. ¿Qué voy a hacer con eso ahora? No sé tocar la guitarra y tampoco tengo tiempo para aprender. Técnicamente tienes tiempo. Si comenzaras a entrenar y tomar notas un poco menos, tendrías mucho tiempo. Pero en serio, ¿por qué aprendería a tocar un instrumento? Sería una pérdida de tiempo, no tiene sentido. En realidad, aprender a tocar un instrumento mejora la memoria. Mi memoria está bien. Además, si te gusta la música, lo que haces, aprender a tocar un instrumento puede mejorar el estado de ánimo. ¿Reservas tiempo para escuchar música para sobrellevar tu estrés? Esto podría ser lo mismo. Entonces, mientras Midoriya se sentaba allí contemplando qué hacer con la guitarra, decidió aprender a tocarla. Terminó corriendo a la tienda con una máscara y una capucha para comprar una nueva correa y cuerdas para la guitarra, y limpió toda la suciedad que la guitarra había acumulado. Una vez que terminó de remendarla, la guitarra aún estaba cubierta de rayones, pero se veía mucho mejor. En parte de su tiempo libre, dejó la guitarra en su regazo mientras estaba sentado en su cama y buscó en YouTube para encontrar vídeos sobre cómo tocar la guitarra.
Últimamente se había mantenido al día con su trabajo escolar y había aprendido a hackear por sí mismo. La guitarra no debería ser demasiado dura, ¿verdad? Shinso no sabía qué esperar. Bueno, como que lo hizo. Sabía que se trataría de su actuación en el festival deportivo y de ser transferido al curso de héroe. Sin embargo, no tenía idea de si todo saldría bien o mal. No tenía idea si sus metas estaban a punto de ser alcanzables o si sus sueños estaban a punto de ser aplastados. Después de todo, no todos los días se convocaba a un estudiante de estudios generales a la oficina del director. Al menos el señor Aizawa estaba con él. Eso facilitó las cosas. A lo largo del curso del entrenamiento de Shinso, él y el señor Aizawa se habían acercado bastante. Shinso nunca lo admitiría, pero el señor Aizawa ahora era su héroe favorito. El señor Aizawa nunca lo diría, pero se relacionaba con Shinso de una manera que nunca antes se había relacionado con ninguno de sus estudiantes. Shinso quería que el señor Aizawa fuera su mentor y el señor Aizawa quería que Shinso fuera un héroe. Así que ambos pensaron lo mismo cuando abrieron la puerta de la oficina de Nezu. Será mejor que me transfiera al curso de héroe. Bienvenidos, dijo Nezu felizmente mientras caminaban hacia su escritorio. Por favor, tome asiento y póngase cómodo. Hicieron lo que les dijeron. Shinso trató de evitar moverse nerviosamente, pero era difícil no hacerlo cuando todo tu futuro se decidiría en los próximos momentos. Sin mencionar que el propio Nezu era bastante aterrador. Estoy seguro de que sabes por qué estás aquí, Shinso, dijo Nezu, su sonrisa aguda. Shinso asintió. Tenía miedo de que si hablaba, sus palabras quedarían atrapadas en su garganta. La sonrisa de Nezu se hizo más amplia. Tanto usted como el señor Aizawa han solicitado su transferencia al curso de héroe. Después de su actuación ejemplar en el festival deportivo, sería difícil ignorarlos. No es muy común que veamos a un estudiante de estudios generales en segundo lugar. Gracias, dijo Shinso cortésmente, le di al festival de deportes todo lo que tenía. No esperaría menos de un aspirante a héroe, dijo Nezu. Ahora, volvamos al asunto de la importancia. Es bastante raro que un estudiante se transfiera de cursos, especialmente a mitad de año. Lo que yo sugeriría, estás olvidando algunos hechos importantes, interrumpió el señor Aizawa. Shinso parpadeó sorprendido. Se necesitó algo de valor para interrumpir al director, pero Nezu no parecía perturbado en absoluto. El señor Aizawa continuó. Shinso se desempeñó mejor en el festival deportivo que cualquier otro estudiante que desee transferir cursos. Eso no se puede pasar por alto. También ya hay un lugar disponible en la clase 1A, por lo que no tendríamos que transferir a ningún estudiante héroe. Pero olvidas que el curso de héroe es mucho más riguroso que los estudios generales. Ya está atrasado y podría atrasarse aún más si lo transfieren demasiado pronto. El curso de héroe podría resultar demasiado difícil, replicó Nezu. Algo como fuego ardía en los ojos del señor Aizawa. Yo mismo he entrenado a este chico y no tengo ninguna duda de que es completamente capaz de manejar los desafíos presentados por el curso de héroe. Los ojos de Shinso se agrandaron mientras miraba a su mentor. Una emoción desconocida floreció en su pecho. El señor Aizawa estaba orgulloso de él. Él creía en él. Y por alguna razón, eso hizo a Shinso más feliz que nunca en su vida. Shinso dirigió su mirada a Nezu. No quiero nada más que ser un héroe, pero no puedo hacer eso a menos que esté en el curso de héroe. No me importa si tengo que trabajar más duro que los demás. Con una peculiaridad como la mía, eso es de esperar. Lo único que se interpone en el camino de mis objetivos es usted, director Nezu. Ahora fue el turno del señor Aizawa de parpadear sorprendido. Shinso no estaba dispuesto a retroceder ante nadie, ni siquiera ante el director de UA. La sonrisa de Nezu solo se amplió. Mimi. Ustedes dos están bastante decididos a transferir a Shinso lo antes posible. No creo que nadie se haya resistido tanto a la hora de cambiar de curso. ¿Qué tal un compromiso? Cuando el señor Aizawa y Shinso lo miraron expectantes, Nezu continuó. Estaba planeando esperar hasta el segundo año de Shinso para que se transfiriera al curso de héroe, sin embargo, debido a que ustedes dos están tan convencidos de que lo transfieran tan pronto, podría aceptar que lo transfieran antes. ¿Cuánto antes? Preguntó el señor Aizawa. Señor Aizawa, estoy seguro de que está al tanto del campamento de verano al que asistirán sus estudiantes. El señor Aizawa asintió. ¿Qué tal esto?
Shinso participará en el campamento de verano con los otros estudiantes del curso de héroe. Si se desempeña tan bien como lo hizo en el festival deportivo, será transferido al curso de héroe directamente después de las vacaciones de verano. Tanto el señor Aizawa como Shinso tenían una celebración interna en la cabeza. Eso suena razonable, respondió Aizawa. Shinso asintió con la cabeza. Muy bien, sonrió Nezu, haré los arreglos necesarios. Espero ver lo que puedes contribuir al curso de héroe, Shinso. Gracias, respondió Shinso. Después de unas palabras finales, él y el señor Aizawa salieron de la habitación. Shinso respiró aliviado. Sus objetivos se habían vuelto alcanzables. Y para hacerlo mejor, Shinso sería transferido al 1A. Los chicos del 1A habían sido algunas de las primeras personas a las que Shinso podía considerar amigos. Pronto, estaría pasando casi todos los días con ellos. Eso sonaba agotador y emocionante al mismo tiempo. Gracias, dijo Shinso al señor Aizawa, por todo. El señor Aizawa miró a Shinso. No me des las gracias. Estás siendo transferido al curso de héroe debido a tu propia determinación y habilidad. Todo lo que he hecho es hacértelo un poco más fácil. No tengo ninguna duda de que te habrían transferido con o sin mi ayuda. Shinso tuvo la misma sensación de felicidad que había tenido durante la reunión con Nezu. Se sentía tan bien que alguien realmente creyera en él. Sin pensarlo realmente, Shinso dijo gracias de nuevo. El señor Aizawa miró hacia abajo y se pellizcó el puente de la nariz, literalmente dije que no me agradeciera. Shinso sonrió. Oh sí. Esas largas sesiones de entrenamiento y enredarse en armas de captura no me enseñaron nada. No me has ayudado en nada, dijo sarcásticamente. El fantasma de una sonrisa apareció en los labios del señor Aizawa. Shinso no podía esperar para ser transferido al curso de héroe. Volar el dedo de cementos tuvo repercusiones. Sobre todo en la UA. El público en general también había escuchado, por supuesto. No todos los días un niño sin peculiaridades de 15 años lastimaba permanentemente a un héroe profesional de la escuela de héroes más prestigiosa de Japón. Sin embargo, el público se asustó más de los villanos. Todos en la UA se vieron más afectados personalmente. Los alumnos de cementos le interrogaron con avidez sobre lo sucedido. El héroe profesional se negó a dar detalles, pero advirtió a sus hijos sobre Deku. Si lo vieron, no hagas ninguna estupidez y denúncialo a la policía. Cementos también les contó cómo Deku había sido un tipo diferente de villano. No uno que se base en la destreza física o en una gran peculiaridad. No, Deku confiaba en el intelecto y la manipulación. Wa en su conjunto se había vuelto más cauteloso con los villanos, particularmente con Deku, de quien se hablaba con frecuencia. Hubo el típico aumento de seguridad, pero solo puede aumentar su seguridad hasta cierto punto. En cuanto a los villanos, las acciones de Deku solo los habían hecho más bulliciosos. Después de todo, si un niño sin peculiaridades de 15 años podía hacer algo tan drástico, ¿por qué no podrían ellos? Y la forma en que toda esta información llegó al público fue a través de los periódicos. Este artículo en particular fue uno de los más leídos y las reacciones de algunas personas. Deku de Kirkles Kid, villano o víctima. Escrito por justa persona. La definición de villano es un sinvergüenza o criminal deliberado. Me gustaría llamar la atención sobre una palabra: deliberado. Como todos sabemos, los villanos han sido un problema durante mucho tiempo, desde la aparición de las peculiaridades. Pero, ¿qué es lo que realmente convierte a alguien en un villano? ¿Es el uso ilegal de su peculiaridad? ¿O es el desprecio por la vida humana? Si es cualquiera de estos, entonces Izuku Midoriya, más conocido como el villano Deku, no es un villano. El término más exacto sería un delincuente. Esto se debe a que no puede usar su peculiaridad ilegalmente, ya que no tiene peculiaridad, y en realidad se ha demostrado que se preocupa por la vida humana. Sin embargo, la razón más importante es esa palabra clave: deliberado. Deku tiene la opción de lo que puede o no puede hacer. Leer más para averiguarlo. En primer lugar, peculiaridades. Desde que los seres humanos evolucionaron y desarrollaron habilidades que les cambiaron la vida, ha habido restricciones estrictas sobre cómo las personas pueden o no usar sus peculiaridades. La más importante de estas restricciones es la ley. No se permite el uso de peculiaridades para dañar o amenazar la vida humana o la propiedad. Sin embargo, esto excluye alrededor del 20% de la población, personas que no tienen peculiaridades. Al no tener peculiaridades, no pueden romper esta ley, que incluye a Deku.
Los villanos que no tienen peculiaridades han estado muy lejos, hasta el punto de que casi nadie ha oído hablar de ninguno de ellos, hasta ahora. Deku es el primer villano en ser clasificado como nivel superior que tampoco tiene peculiaridades. Pero, ¿cómo puede ser considerado un villano de alto nivel cuando no puede violar algunas de las leyes más importantes? Eso se dirige hacia el siguiente punto focal. En segundo lugar, el desprecio por la vida humana. Ahora, nadie va a estar en desacuerdo con que Deku haya lastimado a la gente. Hirió a estudiantes en el ataque de la USG, más recientemente, dañó permanentemente la mano derecha del héroe profesional Cementos. Sin embargo, eso no significa que desprecie la vida humana. Déjame recordarte que Deku nunca ha matado a nadie. De hecho, ha hecho todo lo contrario. Después de investigar un poco, los informes policiales han demostrado que Deku salvó a alguien de ser asaltado y trató de evitar que el héroe profesional Eraserhead fuera asesinado en el ataque de la USG. Ahora podrías estar pensando, eso no significa que sea una buena persona. Todavía hirió mucho a Cementos. Estás olvidando que Deku podría haber lastimado mucho al héroe profesional. Peor. Pero en lugar de explotar todas las manos de Cementos, eliminando así también su peculiaridad, Deku solo explotó un solo dedo. Eso suena más como cuidar la vida humana, ¿no crees? Aún así, lo más importante es la elección. Es un hecho comúnmente conocido que solo alrededor del 20% de la población no tiene peculiaridades. Sin embargo, la mayoría de ese 20% son personas de 60 años o más. En la nueva generación, personas de 5 a 25 años, solo alrededor del 5% no tienen peculiaridades. Deku, con 15 años, entra en esta categoría. Lo más probable es que Deku fuera el único niño sin peculiaridades de su clase. A pesar de nuestros débiles intentos de igualdad, Deku probablemente fue intimidado por su falta de poder. ¿Es tan sorprendente entonces que se volviera villano? ¿De qué otra manera podría ganarse el respeto? Si el mundo de los héroes le falló, ¿por qué no darle una oportunidad a los villanos? Entonces, en resumen, Deku tiene una opción y elige deliberadamente hacer estos actos atroces. Esto es lo que realmente lo convierte en un villano. No es el uso ilegal de peculiaridades o la falta de humanidad lo que hace que Deku sea un villano tan peligroso, sino el hecho de que realmente quiere cometer estos crímenes horribles. Bueno, tal vez quiere no es la palabra correcta, sino más bien está dispuesto. Su pasado oscuro ha distorsionado su visión del mundo, por lo que ahora Deku se centra en vengarse de una sociedad centrada en las peculiaridades. Con Deku escapando tan fácilmente del alcance de los héroes profesionales, es fácil ver cuán peligroso es. Es solo un adolescente y, sin embargo, ha podido superar a varios héroes profesionales. Con el país en alerta, ¿cuánto tiempo podrá evadir el arresto? Deku, el villano sin peculiaridades, ¿pasará a la historia? Tendremos que esperar y ver. Haz clic aquí para conocer las últimas noticias sobre las leyes de experimentación peculiar. Bakugo resistió el impulso de quemar el periódico de inmediato. Sus padres lo habían enviado afuera a buscar el periódico y, al ver el titular, sintió curiosidad y comenzó a leer. Pasar a la historia. Sí, claro, como si eso fuera a suceder alguna vez, pensó Bakugo mientras el papel alrededor de sus manos comenzaba a chamuscarse. Asustó un poco a Bakugo lo preciso que era el cuarto párrafo, el párrafo sobre cómo se intimidaba a las personas sin peculiaridades. ¿Cómo, esta persona conocía a Midoriya, o qué? Era más que una suposición afortunada saber que Midoriya era la única persona sin peculiaridades en su clase, y que había sido intimidado por eso. ¿O es realmente tan común que los niños sin peculiaridades sean molestados? También hizo que Bakugo sintiera una oleada de culpa que rápidamente trató de reprimir. Se acercaban las pasantías, por lo que no tenía tiempo para reflexionar sobre acciones pasadas que lamentaba. Pero cuanto más Bakugo intentaba contener la vergüenza, tenías razón, nunca me convertiré en un héroe. Cuanto más intentaba olvidar sus acciones pasadas, ¿cuántas veces me tiraste al suelo? ¿Cuántas veces me amenazaste, o me abofeteaste, o me menospreciaste, o explotaste mi cuaderno? Cuanto más intentaba quitarse la áspera voz de Midoriya de su cabeza, es por ti que soy así, más la culpa volvió corriendo sobre él en oleadas. Fue su culpa que el pequeño nerd fuera un villano. Fue culpa suya que hubiera intentado suicidarse, culpa suya de haber perdido la esperanza en los héroes, culpa suya de que Midoriya se hubiera perdido. Bakugo todavía tenía problemas para dormir por la noche. No podía dejar de reproducir las palabras de Midoriya una y otra vez en su cabeza. Había memorizado todo lo que Midoriya había dicho en la USG. No pudo evitar pensar en quién solía ser Midoriya.
El chico suave y amable con brillantes ojos verdes que tanto había intentado extinguir. No podía creer que ese amable chico fuera capaz de herir permanentemente a un héroe profesional. Un héroe por el que solía fanboy. Bakugo sabía que se suponía que Midoriya no era un villano. No pertenecía a la Liga de Villanos, y Bakugo estaba decidido a encontrar una manera de recuperarlo. No iba a ser fácil. Con Deku escapando tan fácilmente del alcance de los héroes profesionales, es fácil ver cuán posiblemente peligroso es. Es solo un adolescente y, sin embargo, ha sido capaz de superar a varios héroes profesionales, decía el artículo del periódico. Bakugo sabía que era principalmente la inteligencia y la empatía de Midoriya lo que lo convertía en un oponente tan peligroso, no sus capacidades físicas. Así fue como pudo derrotarlo a él y a All Might en la USG, atacando las áreas que sabía que más lastimarían, su culpa. Pero escuchar lo fuerte que se había vuelto Midoriya solo hizo que Bakugo fuera más decidido. Bakugo no estaba dispuesto a quedarse atrás en el polvo por alguien que había sido más débil que él toda su vida. El ardiente deseo de ganar aún era más fuerte en el corazón de Bakugo. Pero ahora, tal vez ese sentimiento podría coexistir con algo de culpa y vergüenza. Tal vez sería capaz de ganar y controlar sus palabras y acciones. Entra el mejor Geanist. Uraraka estaba cocinando la cena cuando vio por primera vez el artículo del periódico. Sus padres apenas tenían tiempo para relajarse con la cantidad de trabajo que tenían, por lo que se había acostumbrado a tener al menos una cena barata, cocinando cuando llegaban a casa. El padre de Uraraka usó el poco tiempo extra para leer el periódico. «Hola, cariño», llamó su padre. «¿Sí? ¿No conociste a este chico? ¿Izuku Midoriya o Deku?», preguntó su padre. Uraraka dejó caer el cucharón de sopa en la olla. «¿Qué? ¿Hay algo en el periódico sobre él?», preguntó, corriendo hacia su papá, sus ojos rozando los titulares. «Deku de Kirkles Kid, villano o víctima. Caramba, ¿realmente estás ansiosa por saber sobre él, no es así?», preguntó su padre en broma, pero había un dejo de preocupación en su voz. ¿Por qué su hija estaba tan interesada en un villano peligroso? Un villano que explotó en el dedo de un héroe profesional de renombre, nada menos. Sí. Fue tan amable y torpe en el examen de ingreso, y en la USG me di cuenta de que estaba muy triste y solo. «Quiero ayudarlo», explicó Uraraka, arrebatándole el papel de las manos a su padre sin preguntar. Miró a su hija con cariño. Tenía un corazón tan grande que quería ayudar a cualquiera que pudiera. Dios, estaba tan orgulloso de ella. «Bueno, puedes hacer cualquier cosa que te propongas, Ochako», dijo su padre, levantándose de la silla y caminando hacia la olla de sopa. «Supongo que estamos cambiando de lugar». «Sí, lo siento». «Gracias», dijo Uraraka en tono de disculpa, dejándose caer en la silla en la que su padre acababa de sentarse. Ella leyó el periódico a la velocidad del rayo y aún así retuvo toda la información. Lo que más la sorprendió fue lo que le había hecho a Cementos. Había escuchado pequeños fragmentos y rumores después del festival de deportes, pero no había escuchado la historia completa. El chico con el que había tenido una conversación agradable en el examen de ingreso, y que tenía ojos tan solitarios en la USG, había estado a punto de provocar una peculiaridad inducida. Uraraka no pudo evitar pensar en sus propias manos. Bueno, al menos no le voló todas las manos a Cementos, pensó, siempre optimista. Las otras cosas que más le llamaron la atención fueron cómo él todavía se preocupaba por la vida humana y cómo lo intimidaban por no tener peculiaridades. De hecho, le había preguntado a Bakugo sobre el acoso. Ella no era estúpida. Después de lo que Midoriya le había dicho a Bakugo en la USG, no fue difícil conectar los puntos. Pero cuando le preguntó a Bakugo qué le había hecho a Midoriya, lo cerró más fuerte que un frasco de mermelada. «Esas cosas son imposibles de abrir, ¿de acuerdo?». Sin embargo, leer el periódico la ayudó a comprender mejor lo que podría haber pasado Midoriya. Es tan triste que haya sido tratado así toda su vida. Apuesto a que ha sido muy difícil para él, pensó Uraraka con tristeza. Y todo se debe a algo que ni siquiera puede controlar. Las personas no deben ser juzgadas por sus peculiaridades, al igual que las personas no deben ser juzgadas porque no tienen peculiaridades. Pero dudo que alguien le haya dicho eso alguna vez. Nunca ha tenido a alguien que le diga que el hecho de que no tenga una peculiaridad no significa que no valga nada. Nadie ha creído nunca en él. Por eso significó tanto para él cuando lo apoyé en el examen de ingreso. Uraraka estaba decidida a contarle a Midoriya cómo creía en él. De esa manera, tal vez entendería que no estaba solo y que no tenía que seguir luchando. Que no eran solo los villanos los que pensaban que no era inútil. Y sabía que tampoco era inútil.
Déjame recordarte que Deku nunca ha matado a nadie. De hecho, ha hecho todo lo contrario. Después de investigar un poco, los informes policiales han demostrado que Deku ha salvado a alguien de ser asaltado, y trató de evitar que el héroe profesional Eraserhead fuera asesinado en el ataque de la USG. Uraraka sabía que Midoriya todavía tenía un corazón, se lo habían roto demasiadas veces. Midoriya podría pensar que su corazón estaba roto sin posibilidad de reparación, pero Uraraka lo sabía mejor. Las acciones de Midoriya demostraron que no había pasado el punto de ser salvado. Pero iba más y más lejos, lo que le había hecho a Cementos lo demostraba. Tenía que hacer algo para ayudarlo. Leer el periódico le dio a Uraraka más determinación para ayudar a Midoriya. Esa es parte de la razón por la que estaba haciendo su pasantía en la agencia de Gunead. Tenía que mejorar, si ese último encuentro con Bakugo había probado algo. Estaba siendo impulsada por su deseo de salvar a Midoriya de un lugar al que sabía que no pertenecía. All Might realmente se había estropeado. Él ya sabía esto, por supuesto, pero este maldito periódico se lo recordaba aún más. El chico pensativo e inteligente de lo alto de la azotea había ido tan lejos como para volarle el dedo a un héroe profesional. Y para empeorar las cosas, era un héroe profesional con el que trabajaba. Un héroe profesional que ahora temía a Midoriya y advertía a otros contra él, mientras All Might estaba en la habitación. No tiene peculiaridades y fue intimidado por ello. Maldita sea, si tan solo lo hubiera sabido cuando lo conocí. Nunca hubiera dicho lo que hice. Pero ya es demasiado tarde para eso. Demasiado tarde. El profundo agujero de culpa que All Might sentía dentro de sí mismo se profundizó. El agujero había comenzado cuando descubrió que Midoriya había intentado suicidarse. Pero las palabras de Midoriya en la USG lo hirieron más que cualquier otra cosa que haya experimentado en su vida. Lo que antes había sido una trinchera de culpa se convirtió en un cañón. Escuchar cómo había lastimado a Cemento solo lo llenó de más desesperanza. Se suponía que All Might era el héroe número uno, pero últimamente se sentía más como una máscara que usaba en lugar de lo que realmente era. ¿Qué tipo de héroe empuja a un niño al límite para convertirse en un villano? Si el mundo de los héroes le falló, ¿por qué no darle una oportunidad a los villanos? Y eso es exactamente lo que había sucedido. All Might le había fallado a Midoriya, por lo que recurrió a las únicas personas que lo apoyarían, los villanos. Y ahora iba por un camino que All Might sabía que no era para él. La luz y la esperanza que habían estado en los ojos de Midoriya la primera vez que se conocieron todavía estaban allí, incluso si solo era una llama menguante. All Might pudo verlo cuando Midoriya habló con Uraraka en la USG. Todavía había una posibilidad de poder salvar al joven que había conocido en la azotea. Pero All Might no tenía idea de cómo. A Shinso no le gustaban los medios. Siempre torcieron y giraron todo de una manera que hizo que los héroes se vieran increíbles y los villanos se vieran horribles. Fue tan jodidamente parcial. Entonces Shinso decidió leer todo en este artículo de periódico con un grano de sal. ¿Deku el niño sin peculiaridades? Por supuesto, se centran en la falta de peculiaridad, al igual que se centrarían en mi peculiaridad villana. Pero cuando Shinso leyó el artículo, se dio cuenta de que no todo era malo. Ya había oído hablar de lo que Midoriya le había hecho a Cementos antes de leer el periódico. Estaba sorprendido de que la persona que le había estado rogando que fuera su amigo hubiera hecho algo tan horrible solo un par de momentos después. Tal vez debería haber advertido a los profesionales sobre él. De esa manera, tal vez Cementos no se hubiera lastimado. Pero Shinso todavía no podía arrepentirse de no haberlos alertado. Volviendo al periódico, tenían algunos buenos puntos sobre cómo Midoriya todavía se preocupaba por las personas y cómo se intimidaba a los sin peculiaridades. Pero se están enfocando principalmente en la discriminación sin peculiaridades. También existe la discriminación peculiar, donde las personas con peculiaridades débiles o aparentemente malvadas son maltratadas. Así que sé exactamente cómo ha sido para Midoriya. Donde la gente te trata como menos que humano. Todo el mundo te ignora, y si no te ignoran, entonces te están acosando. Los pensamientos de Shinso viajaron de regreso a sus días de escuela primaria y secundaria. Le arrojaron pintura negra para ayudarlo a mostrar sus verdaderos colores. Desde el otro lado de la habitación y en los pasillos le escupían cosas como fisgón mental y villano psicópata. Su casillero había sido destrozado más veces de las que podía contar. Algunos de los matones más atrevidos le pusieron un bozal. Pero lo peor era el silencio. Todos se negaban a hablar con él, incluso los profesores. ¿Sabes lo difícil que es mantener una conversación cuando la persona con la que estás hablando se niega a hablar?
Shinso nunca había tenido amigos. Sabía mejor que nadie lo que era estar total y absolutamente solo. Entonces Shinso pudo entender por qué Midoriya era un villano. Sabía por qué Midoriya deliberadamente eligió hacer estos horribles actos. Midoriya se sintió traicionado por la sociedad y los héroes y decidió hacer algo al respecto en lugar de dejarse golpear por sus duras palabras y acciones. Y sí, eso fue lo que realmente convirtió a Midoriya en un villano. No las personas que infringen la ley o lastiman. Fue el odio contra los héroes y todo lo que representaban lo que hizo que Midoriya fuera tan peligroso. Pero así como Shinso entendió el odio y el dolor, también entendió cómo superarlo. La clase 1, y el señor Aizawa fueron increíbles. Habían sido los primeros en tratar a Shinso como una persona real. Ellos fueron los primeros en respetar sus sueños. Estaban dispuestos a ayudarlo a lograr sus objetivos a pesar de que nadie más había creído en él. Por eso, Shinso se sintió feliz por primera vez en su vida. De hecho, sentía que pertenecía a algún lugar. Esa soledad había comenzado a desvanecerse lentamente. Y si era posible curar la soledad de Shinso, era posible curarla de Midoriya. Leer el artículo del periódico hizo que Shinso se pusiera aún más decidido a salvar a Midoriya, porque había podido ver el conflicto que tenía Midoriya por ser un villano. Midoriya estaba destinado a ser un héroe, y Shinso iba a encontrar la manera de que eso sucediera. Tsukauchi finalmente había tomado un momento de descanso para leer el periódico. Las cosas habían estado un poco locas en la comisaría. Yuka y Takeo habían salido a investigar cierto edificio antiguo para ver si un par de asaltantes se estaban refugiando allí. Se basó en un consejo anónimo. Terminó siendo una trampa de algunos villanos de alto nivel, y Yuka y Takeo sufrieron una peculiaridad que cambió temporalmente sus conciencias. En realidad, fue bastante cómico, considerando que Yuka y Takeo eran prácticamente opuestos. Takeo tenía su exaltación y sus leves problemas de ira, mientras que Yuka tenía su timidez tranquila y sus ojos agudos y calculadores. Así que Takeo les gritó a todos que dejaran de reír mientras estaba en el cuerpo de Yuka, lo que hizo que todos se rieran más fuerte. Y luego, Yuka simplemente callada en el fondo del cuerpo de Takeo no ayudó. Tsukauchi suspiró y sonrió. Miró el titular del periódico. Deku de Kirkles Kid, villano o víctima. Suspiró de nuevo, pero esta vez no fue un suspiro feliz. Recordó a los reporteros que entraban y hacían preguntas sin descanso. Había sido bastante agotador. A pesar de la dolorosa historia del origen del artículo, Tsukauchi decidió leerlo. Sorprendentemente, no estaba nada mal. Había hecho una doble toma cuando leyó acerca de la explosión del dedo de cementos. Tsukauchi veía a Midoriya como un adolescente equivocado que era bueno y quería ayudar a las personas en el fondo, pero la forma en que lo habían tratado lo obligó a comenzar a cometer delitos. Pero Tsukauchi nunca podría haber imaginado que Midoriya iría tan lejos como para volarle el dedo a un héroe profesional. Al final, decidió verlo como un vaso medio lleno. Al menos Midoriya no voló todas las manos de cementos. En el periódico, al menos entendieron bien el lado legal de las cosas, y pudieron descubrir la historia bastante violenta de Midoriya. Pero en lo único que se equivocaron, al menos en la mente de Tsukauchi, fue en la parte sobre elegir deliberadamente hacer cosas malas, lo que lo convirtió en un villano. Un villano es una persona que infringe las leyes. No importa si quieren o no, sus acciones aún afectan negativamente a las personas. Los villanos deben ser detenidos por los crímenes que han cometido, sin importar cuál sea su moral. Sin embargo, el hecho de que una persona sea un villano no significa que sea una mala persona. Pueden cometer delitos y tomar malas decisiones, pero aún así ser buenos de corazón, de lo que Midoriya es un ejemplo. Es por eso que los villanos aún merecen ser tratados como si fueran humanos, solo un humano que ha hecho cosas malas. Tsukauchi hojeó el segundo párrafo de nuevo. Sí, debido a las leyes peculiares, el castigo de Midoriya será menos severo. Solo se espera que una persona sin peculiaridad no pueda hacer tanto daño como una persona con, digamos, una peculiaridad de explosión. Después de la USG, su sentencia no hubiera sido tan mala. Pero ahora, después de lo que le hizo a Cementos, no creo que se salga con la suya tan fácilmente. Tsukauchi frunció el ceño un poco decepcionado. De hecho, le gustaba bastante Midoriya, y esperaba que dejaría de ser un villano antes de que sus crímenes se volvieran demasiado serios. Incluso había tenido algunos pensamientos fugaces de llevarlo a un juego de béisbol, aunque solo fuera para convencerlo de que el béisbol no era aburrido una vez que te metías en él. Supongo que es un poco demasiado tarde para eso ahora.
Midoriya no sabía por qué estaba leyendo el periódico. No le gustaban los medios de comunicación, porque siempre dejaban fuera partes importantes de la información y resaltaban la información menos importante para que las cosas aparecieran como ellos querían. Por ejemplo, digamos que robaron una joyería y luego un profesional la detuvo sin ayuda. Los medios convenientemente dejarán de lado el hecho de que el dueño de la joyería les había robado dinero a los ladrones, y por eso ahora los ladrones eran muy pobres y solo estaban tratando de alimentar a sus familias. Sin embargo, los medios destacarán cómo el profesional fue a la misma joyería y compró un anillo de bodas y le propuso matrimonio a su verdadero amor o lo que sea. Eso pinta un cuadro bastante pequeño, ¿no? Es una lástima que la vida nunca sea realmente tan simple. Sin embargo, Midoriya hizo cosas similares. Retorcer y sobredramatizar las cosas para invocar una reacción emocional. Pero lo hizo porque tenía que hacerlo. A veces, usar trucos sucios era la única forma de ganar una pelea. Pero los medios no tenían que usar trucos sucios. Podrían simplemente informar la verdad en lugar de girar las cosas para ganar más dinero. Siendo él mismo un manipulador, Midoriya pudo detectar fácilmente toda la manipulación de los medios. Entonces, Midoriya miró fijamente el periódico en sus manos, con el titular de Kudeki Kirkless Kid, villano o víctima. Y pensé, ¿qué diablos estoy haciendo? Estás leyendo un periódico. Sí, lo sé, pero ¿por qué diablos estoy leyendo el periódico? Porque sientes curiosidad por lo que el mundo piensa de ti. No debería importarme lo que los demás piensen de mí. Bueno, te importa. De lo contrario, no estarías leyendo esto ahora mismo. Midoriya suspiró cuando comenzó a leer, medio esperando que lo enmarcara como una persona horrible que lastimó a un profesional y no se preocupaba por nadie más que por sí mismo. En realidad, hizo todo lo contrario. Destacó cómo había evitado que la gente se lastimara, o no había lastimado a la gente tanto como podía. Ah, Shigaraki me gritaría. Me llamaría débil por no ser capaz de matar a alguien. Ahora que lo pienso, Stein probablemente diría lo mismo. Sin embargo, el artículo también señaló lo peligroso que era. Eso, era algo por lo que Midoriya estaba en conflicto. No la parte peligrosa, sabía que era peligroso, acababa de volarle el dedo a un héroe profesional por el amor de Dios. En lo que estaba en conflicto era en cómo la gente reaccionaba ante su peligrosidad. Estaba acostumbrado a que la gente lo mirara de manera diferente, eso venía de no tener peculiaridades. Sin embargo, ahora sus frías miradas habían cambiado de superioridad y dominio a miedo y odio. La gente había pasado de menospreciarlo a tenerle miedo. No le gustó eso. La gente te tenía miedo, no era un sentimiento agradable. Al menos, no para Midoriya. Además, antes lo habían mirado diferente por algo que ni siquiera podía controlar, no tener peculiaridades. Ahora lo miraban diferente por algo que deliberadamente eligió hacer. El sentimiento era diferente. Hizo que Midoriya se sintiera incómodo de alguna manera, sabiendo que la gente lo veía así. Pero luego estaban personas como su madre, Shinso y Tsukauchi. No le tenían miedo. Lo veían como alguien que necesitaba ayuda, que necesitaba ser salvado. No necesito ahorro. Estoy haciendo lo que quiero hacer aquí en la liga. Estoy volviendo a Bakugo y All Might y solo a los héroes en general. No quiero irme. Sí, sigue diciéndote eso, amigo. Fin del capítulo.